Listo. Bueno, la deuda que tenía con ustedes de ayer es que no alcanzamos a ver el ejemplo de la aplicación de Borel Cantelli. Les voy a platicar de rápido el ejemplo, tampoco quiero probarlo completamente, solo es un poco platicado porque es el ejemplo clásico de Borel Cantelli. Ejemplo de aplicación del lema de Borel Cantelli. ¿Vale? La clase pasada vimos este lema que nos garantizaba que bajo ciertas condiciones la probabilidad de un conjunto era exactamente uno, ¿no? Este ejemplo se conoce como el ejemplo del mono escribiendo. Hay varias versiones del ejemplo del mono escribiendo en una máquina de escribir y esencialmente todas dicen lo mismo. Tienes un mono que está escribiendo en una máquina de escribir que nunca se acaba. eh, y, y este mono que está escribiendo en esta máquina de escribir escribe de forma aleatoria. Ajá. Entonces escribe todas las teclas de forma aleatoria y en algún momento la idea del problema es saber si el mono va a escribir algo coherente. ¿Vale? Este ejemplo incluso está en algunas cosas como en Los Simpsons. Hay una referencia completa a esto. Aquí está el señor Burns que tiene en su sótano 1000 monos escribiendo en máquinas de escribir. Obviamente, para acelerar el proceso, pues tiene a su montón de monos escribiendo. Como ven, los tiene ahí atados y todos escriben y él provee los recursos justo para que tengan tinta infinita y esas cosas. Entonces, la idea es checar un evento que sería el evento AN. Ajá. Esta es una sucesión de eventos en la que el mono escribe en cada caso la sucesión es el mismo y el evento es el mono escribe una obra completa. Una obra completa. En las versiones que existe de esto, el mono escribe a veces obras de Shakespeare o el mono escribe demostraciones de teoremas. En el caso del ejemplo del señor Burns en Los Simpsons, el mono lo que hace es bueno, lo que intenta el señor Burns es que los monos escriban una obra nueva, que sea diferente y que sea muy buena, ¿no? Que sea, según él, la obra más grandiosa de todas. Am, este evento lo podemos entender como la intersección de varias cosas. Digamos, primero, el mono escribe correctamente la primera letra, el mono escribe correctamente la segunda letra y así sucesivamente hasta que el mono escribe correctamente la enésima letra. ¿De acuerdo? Entonces, si todas las letras las escribe completamente al azar, y cada letra tiene probabilidad uno entre la cantidad de letras que existen en el teclado, pues la probabilidad de este evento va a ser igual a la probabilidad de cada letra, digamos uno entre m, donde m es la cantidad de caracteres que puedo escribir, y esto elevado a la n. Evidentemente, si la n es muy grande, porque es la cantidad de caracteres que va a haber dentro de la obra, pues esto es muy cercano a cero, pero nunca es exactamente cero. ¿Vale? Al menos es positiva esta cantidad. Y bueno, por lo tanto, tenemos la siguiente característica. Tenemos que, uno, la suma de las probabilidades de estos ANs, desde n igual a cero hasta, bueno, desde n igual a uno hasta infinito, toda esta serie va a diverger, porque es una constante respecto de n. Ajá. Esto de acá es constante respecto a n. Entonces, todas las veces tiene la misma probabilidad de poder escribir la obra completa y por lo tanto tenemos ahí una constante. Y dos, los eventos son independientes. Los eventos son independientes. Y esto lo sé porque cada vez que escribe una tecla, la que sea B1, B2, B3, la que sea, el evento en sí mismo es independiente. No escribe una tecla, independientemente va a escribir la siguiente e independientemente va a escribir la siguiente. Entonces, con estas características tengo justo eh, em,
las dos partes del lema de Borel-Cantelli de la segunda implicación, ¿no? Que los eventos sean independientes, que la serie diverge, y bueno, por lo tanto, nosotros podemos concluir, gracias a Borel-Cantelli, que la probabilidad del límite superior de la sucesión de eventos a n es igual a 1, ¿ok? Y eso significa, una interpretación de esto es que el mono escribe la obra, escribe la obra con probabilidad 1. Y no solo eso, además lo hace una infinidad de veces, ¿ok? Entonces lo hace una infinidad de veces. Ese es el famoso ejemplo. A pesar de esto, bueno, se ha calculado, digamos, los tiempos esperados que el mono, que el mono va a tardar, en construir, en construir esta obra completa. Ajá, o sea, no solamente sé que lo va a construir, no sé, no solamente sé que sí lo va a hacer, ¿de acuerdo? Además de eso, sé que el mono se va a tardar bastante en hacerlo. Ya no es tan trivial ese cálculo de cuánto tiempo se va a tardar en hacerlo. Ese cálculo lo han hecho y hay algunas simulaciones para ello sobre cuánto se tardaría en escribir las obras completas conocidas de Shakespeare. Y ese es el que es el caso interesante. Y digo, se puede hacer gracias a que conocemos exactamente cuántos caracteres tienen esas obras. Cuando hablamos de una obra nueva, como el caso del ejemplo del señor Burns, ahí no sabemos cuántos caracteres va a tener la obra que se espera que construya este mono, ¿no? Eh, pero en el caso de obras ya hechas, que ya son conocidas, pues la parte de saber exactamente cuántos caracteres son y cuánto tiempo se puede llegar a hacer, se puede, calcular, ¿vale? Entonces, pues bueno, el asunto con eso es que se ha calculado, se han hecho cálculos, les digo que no son nada triviales. Estos cálculos del mono no son nada triviales, saber cuál es el tiempo esperado que le tomará construir la obra completa. Bueno, resultó que la edad del universo era algo bastante pequeño comparado con el tiempo que le tomaría el mono, ¿no? Digo, después de todo sí lo va a hacer, pero tardará muchísimo tiempo. Sé que lo va a hacer con probabilidad 1 y una infinidad de veces, pero la cantidad de tiempo que le toma lograrlo a este pequeño monito, pues no va a ser, pues no va a ser algo tan tranquilo. Y es por eso que justo cuando el señor Burns está hablando de su sótano con sus monos, se refiere a 1000 monos que tiene atados a 1000 máquinas de escribir, tratando de agilizar eso, porque bueno, también se sabe que es proporcional a la cantidad a la cantidad de monos que se tenga. Entonces, si realiza esto con 1000 monos, se va a tardar 1000 veces menos de tiempo en realizar esto, ¿vale? Bueno, ese es todo el ejemplo. Les dejo esta pantalla un poquito más por si están terminando de copiar y voy a pasar ya a ver convergencia de variables aleatorias. RA se refiere a respecto a. Si quieres, igual en lo que terminan de copiar esta pantalla, escribo lo que es constante respecto a n. Ajá. O sea, esto obviamente depende de quién es m y depende de quién es la n mayúscula, pero no depende de quién es n, ajá, la n minúscula. Las otras de las otras de las que depende son variables que no dependen del número del suceso del evento en sí, ¿no? O sea, la sucesión de los eventos a n no hace que la n haga que dependa la probabilidad de la que tenemos ahí nosotros, ¿no? Y ya está. Ah, vale, perfecto. No hay de qué, Iker. Entonces, pues bueno, sigo un poco acá hacia abajo.
Vamos a empezar a ver nuestro segundo tema del capítulo 4. Este es el tema 4.2 y es la convergencia de variables aleatorias. Convergencia de sucesiones de variables aleatorias. En el capítulo pasado vimos convergencia de sucesiones, pero sucesiones de eventos, y vimos esto de límite inferior y límite superior. Ahora la parte de ver convergencia de variables aleatorias implica que la sucesión que yo voy a tener ahora es una sucesión de variables aleatorias. Entonces, ahora tenemos a las variables xn, que digamos desde n igual a 1 hasta infinito. Esto no es igual que un vector aleatorio, porque el vector aleatorio tiene una cantidad finita de variables. Ajá. Y eso ayuda mucho, que tengo cierta dimensión de las variables. Ahora lo que voy a tener es un conjunto que tiene la variable x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta infinito. Muchas veces, en el caso de variables aleatorias, me interesaba, bueno, de vectores aleatorios, me interesaba la relación entre las variables, ¿no? Cómo se comportaba esta respecto a esta y qué relación tenían. Pero ahora me va a interesar más bien la evolución de las variables. Esto de acá es una sucesión de variables aleatorias. Normalmente eso lo voy a escribir como SVA, ¿ok? Sucesión de variables aleatorias. Entonces, ahora tenemos esa sucesión de variables aleatorias y me interesa saber un poquito cómo va en el límite, ¿no? Obviamente todas estas variables están en el mismo espacio de estados, en el mismo espacio de probabilidad, omega, F y la medida de probabilidad P, ¿no? Y queremos saber, y queremos saber cosas sobre el límite, las mismas cosas que en las sucesiones de eventos. Quisiera saber si esta cosa de acá, el límite, cuando n tiende a infinito de las xn, me interesaría saber si esta cosa existe y cómo es, también cómo calcularlo, vaya, cuándo existe, sí, cosas de ese estilo, me interesaría poder conocer de ese límite, ¿no? Ahora, el caso es que esto es un poquito más difícil porque en las sucesiones de eventos, pues bueno, yo tenía algo fijo, ¿no? Digamos, sería A1, es fijo, y luego el siguiente evento A2, pues también es una cosa fija, aunque ya no sea una sucesión de números reales, pero la cosa de la sucesión, cada elemento es un bicho fijo. Ahora, en este caso, lo voy a poner acá como una nota, y cada xn es una función. ¿Cierto? Recuerden que las xn son funciones, las variables aleatorias son funciones que nos dan valores de omega, los traducen en números reales, con ciertas características que tienen que ver con la sigma álgebra y lo que sea, ¿no? Pero acá lo interesante es que este bicho es una función y por lo tanto, pues va a ser un poco raro hablar de la convergencia de funciones. No sé si ya han trabajado un poco en sus cursos de cálculo justo la idea de la convergencia de funciones, cuando tienen algo de este estilo y se les dice, oye, considera la función g de x igual a x a la n, ¿ok? Y esto solo para x es en el 0,1. Y entonces ustedes empiezan a ver a la función y bueno, para n igual a 1, pues es la identidad. Para n igual a 2 les queda justo esta cuadrática. Para n igual a 3 la cúbica y así sucesivamente, ¿no? Conforme aumentan la n, pues la gráfica se va cambiando. El asunto es que en el límite, la última función posible les da una función que vale 0 en todos estos puntos y luego salta directamente hacia el 1, porque cada vez se va achicharrando más esto y está más cerca de 0 los valores que toma acá, pero el 1 siempre está amarrado porque x a la n, si x es igual a 1, siempre independientemente, independientemente de qué valor tome la n,
e independientemente de qué tan grande sea la n en la sucesión, eso siempre me va a dar, siempre me va a dar un uno, ¿no? Y ya está. Bueno, no sé si han trabajado algo de ese estilo, pero este es más o menos el mismo problema, que yo no sé si esta cosa va a converger completamente en todos lados o en algunos lados o se va a volver discontinuo el asunto, porque lo que estoy tratando es justamente una función, ¿vale? Entonces, pues bueno, la primera idea que nosotros podemos tener para atacar este asunto del límite, idea, es fijamos un omega dentro del espacio muestral. Ajá. Y analizamos la sucesión de números reales de las variables aleatorias x1 valuado en ese omega. Luego x2 valuado en ese omega. Todas exactamente con el mismo omega. ¿Sí? La ventaja de eso es que esto es una sucesión de números reales. Sucesión de números reales. Porque ya está fija la omega, ¿no? Entonces, una vez que fijamos esa omega y se evalúan las variables aleatorias en esa omega en particular, pues tengo una sucesión de números reales y una sucesión de números reales sí puedo saber si esta cosa converge. Entonces, la ventaja es que esta sí podemos hablar de su límite. El límite cuando n tiende a infinito de las xn de omega. Sí, porque es una sucesión de números reales y pues listo, no es mucho problema. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso nos lleva a la primera definición del tipo de convergencia. Definición, que es decir que la sucesión de variables aleatorias converge en ciertos omegas específicos y eso le llamaré convergencia puntual. Entonces, una sucesión de variables aleatorias, xn, de n igual a 1 hasta infinito, converge puntualmente, converge puntualmente, converge puntualmente en omega, en ese omega en particular, como el que estoy poniendo acá, converge puntualmente en omega si la sucesión de números reales, xn de omega, de n igual a 1 hasta infinito, converge. ¿Ok? Y a esto le llamo convergencia puntual. ¿Ok? Converge puntualmente en ese específico valor. ¿Vale? Convergencia puntual. Obviamente me interesa analizar mucho más de dónde son los puntos en los que convergen, ¿no? Para qué omegas converge esta cosa, si son muchos, si son muchos o si son todos los puntos de omega completo, ¿no? Entonces, pues voy a analizar ese conjunto. Me interesaría saber cómo es el conjunto en donde la sucesión de variables aleatorias converge, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que punto por punto, omega por omega, puedo tratar de analizar, decir, ok, en este omega tomo la sucesión de números reales y veo si existe este límite en el sentido de números reales, tal y como lo vieron en cálculo uno. Ajá, porque es pasar todo el asunto a una sucesión de números reales y ver si existe el límite. Si ese es el caso, entonces pues decimos que la sucesión de variables aleatorias converge puntualmente en ese específico omega. ¿De acuerdo? Entonces, la convergencia puntual es checar un específico punto y ver si en ese específico punto tenemos la convergencia. ¿De acuerdo? Después veremos cuántos puntos de esto hay convergencia, ¿no? Pero entonces tomo un punto
lo paso a números reales y checo si existe o no existe la convergencia. De eso se trata todo. ¿De acuerdo? Recuerden que si tienen alguna duda, abran su micrófono o colóquenla en el chat, ¿no? En el momento que ustedes quieran, ¿vale? O si está yendo esto un poquito rápido, también avísenme. La parte de convergencia es un poquito pesada, entonces, pues bueno, si les parece algo pesado, avísenme y trato de reexplicar algunos conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es convergencia puntual. Voy a seguir bajando. Avísenme si quieren que me detenga en algún momento para que terminen de copiar algún pedazo, ¿sí? Con gusto, me detengo y trabajamos ahí. Bueno, ahora les digo, me interesa saber cuáles omegas cumplen esta condición de convergencia puntual. Entonces, yo lo que quiero saber es cuáles son, cuáles son las omegas en el conjunto de omega mayúscula en las que hay convergencia, en las que hay convergencia puntual. Y no tanto como que vayamos a encontrar ese conjunto, ¿sí? No es tanto de mi interés decir, ah, mira, encontré el conjunto y el conjunto es no, no tanto así. Voy a poner el conjunto y lo que me va a interesar de ese conjunto básicamente es su probabilidad. Ajá. Digamos, le voy a poner nombre. Lo voy a llamar C, justamente por convergencia, una C garigoleada, y este va a ser el conjunto de omegas donde hay convergencia. Y así tal cual lo voy a definir, el conjunto de omegas en omega, tales que la sucesión xn de omega converge. ¿Vale? Es algo, de hecho, bastante sencillo, porque pues en realidad solo estoy diciendo, bueno, este es el conjunto donde hay convergencia. Y surgen varias preguntas de esto. Surgen preguntas como, oye, ¿esto de acá es un subconjunto de omega? Bueno, esto pues evidentemente sí, ¿no? Porque pues, son los omegas que están en el espacio muestral, tales que cumplen cierta condición, pues evidentemente va a ser un subconjunto. Pero otra duda que yo tengo es, ¿será que este conjunto es un elemento de la sigma álgebra? ¿Será que lo puedo construir como un elemento de la sigma álgebra? Y si ese es el caso, pues me interesa saber si sí, justamente para calcularle probabilidades, ¿no? O sea, si está en la sigma álgebra, le puedo calcular una probabilidad y entonces yo podría decir, ah, mira, la probabilidad de que converjas es de 0,5 o la probabilidad de que converjas es de 1 y en ese caso pues tengo una convergencia bastante fuerte, ¿sí? O sea, saber que tengo una probabilidad fuerte de converger, pues bueno, depende de esto porque en realidad pues el conjunto donde hay convergencia, pues es parte de mi espacio muestral, de posibles resultados que pueden ocurrir. No es algo seguro ni algo que yo pueda tomar, ¿no? Es algo que puede llegar a pasar. Déjenme enmarcar este conjunto, va a ser importante para nosotros. Entonces lo voy a poner así enmarcado para que no olvidemos su definición, ¿vale? Entonces, ese es el conjunto de convergencia. Para poder analizarlo, esto, insisto, va a estar un poquito pesado. Para poder analizar ese conjunto, voy a definir una variable aleatoria que sea un candidato a la convergencia. Entonces, vamos a definir una variable aleatoria que sea el candidato a punto de convergencia, digámoslo así, ¿no? Punto de convergencia. ¿A qué me refiero con esto? Si pasa, si ocurre este asunto de que la sucesión de variables aleatorias converge, pues yo esperaría que converja a una variable aleatoria, ¿no?
Yo esperaría que si existe esta convergencia, la convergencia sea justo a una función de ese estilo, a una variable aleatoria. Como les decía hace rato con la sucesión de funciones, ¿no? Tengo una sucesión de funciones que puede ser esta, ¿no? Y en cada tiempo va así, bajando y al final del día tal vez la sucesión converge a la función que sea exactamente cero, por decir algo así. Pero entonces me interesa ver a qué función converge esto. En términos de variables aleatorias, me interesa saber a qué variable aleatoria termina convergiendo esto. Entonces vamos a definirla de la siguiente manera. Vamos a hacer esto, sea X una variable aleatoria construida de la siguiente forma. X de omega va a ser igual a el límite de la sucesión xn de omega, ¿ok? El límite de esta cosa si omega está en el conjunto de convergencia. Ah, por cierto, creo que no le puse nombre a esta cosa, ¿vale? Pero esto de acá se llama conjunto de convergencia. Conjunto de convergencia. ¿Vale? Entonces defino esto como el límite, cuando n tiende a infinito, de las xn's en omega, si omega está en el conjunto de convergencia. Y si no está en el conjunto de convergencia, le voy a dar cualquier valor. Digamos una cantidad c, su número real favorito. ¿Ok? Y este es un número cualquiera. Sé que de todas maneras esto no va a converger, entonces le pongo cualquier número y ya está. Si omega no está en el conjunto de convergencia, le ponemos cualquier cantidad C y listo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Todo en orden? Ok, entonces este es mi candidato a ser el punto de convergencia, la variable aleatoria donde pues esto va a converger, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme poner aquí una pequeña nota sobre esto. Este, si omega está en el conjunto de no convergencia, ajá, si omega está en el conjunto de no convergencia, es decir, la sucesión en ese omega es una sucesión que no converge a nada, entonces, entonces, estoy recordando cálculo uno, ¿no? Lo que significa es que si yo tomo xn de omega y le resto cualquier cosa, en particular mi candidato este de aquí, x de omega, esta cantidad va a ser mayor que epsilon. Ajá. Digamos esto, para cualquier epsilon positiva, para toda epsilon mayor que cero, bueno, más bien para alguna epsilon mayor a cero, para alguna epsilon mayor a cero y todas las epsilons menores que eso también lo van a cumplir, evidentemente, y esto lo va a cumplir para una infinidad de n's. ¿Ok? Entonces hay una infinidad de puntos en los cuales la distancia hay una infinidad de puntos en los cuales la distancia entre la variable y cualquier cosa es mayor a una cierta cantidad de epsilon, ¿sí? Y esto va a ser para una infinidad de puntos de la sucesión. Eso es negar la parte de la convergencia, porque si hubiera convergencia, pues justamente la distancia entre estas dos sería menor que epsilon para toda epsilon mayor que cero, a partir de cierto punto. Entonces, como lo estoy negando, queda un poco abierto. Esto es para alguna epsilon, puedo encontrar un límite que no se superará. Y además esto pasará para una infinidad de n's, no para todas las n's, sino para una infinidad en particular. ¿De acuerdo? Entonces, si yo fijo una epsilon en particular, puedo construir un conjunto en el cual no haya convergencia. Y esto de que ocurra para una infinidad de ellos suena justamente a uno de los límites que nosotros estuvimos construyendo, ¿no? El hecho de que ocurra justo para una infinidad de eventos
de cierta característica se parece a esa relación que vimos nosotros cuando vimos límite, límite superior y límite inferior, ¿no? Y justamente en este caso estaríamos hablando de un límite superior, que es algo que ocurre en una infinidad de elementos de la sucesión, en este caso en una infinidad de elementos de la sucesión que sería este evento, ¿no? El evento en el cual la distancia de la sucesión de variables aleatorias a mi candidato de convergencia es mayor a tanto, ¿no? Entonces, esto de aquí huele a límite superior, límite superior de algo. Digo, no está tan evidente el algo, eso es claro, pero el hecho de que nosotros digamos, esto está pasando para una infinidad de puntos con cierta característica, inmediatamente debe sonarles a límite superior. Si yo digo pasa en todos, salvo en una cantidad finita, entonces eso debe sonarles a límite inferior, ¿vale? Bueno, vamos a construir este conjunto de no convergencia a partir de este concepto que desarrollamos aquí. Entonces, con esto vamos a construir al conjunto de no convergencia, ¿no? A eso me refiero al conjunto C complemento. Y entonces, para construirlo voy a fijar una épsilon y checar las omegas que cumplen estas características de acá. Entonces, bueno, sea épsilon mayor a cero. Fijamos una épsilon con la cual vamos a trabajar todo esto. Y entonces, con esta épsilon, vamos a construir al conjunto de omegas en el espacio muestral, tales que la distancia que existe entre x de omega, xn de omega y x de omega, la distancia entre estas dos variables es mayor que épsilon. ¿De acuerdo? Y entonces, yo lo que quiero es este conjunto, pero justo como les digo, para una infinidad de n's. ¿Ok? Entonces, esto para una infinidad de n's. ¿Ok? Entonces, para una infinidad de n's posibles, quiero el conjunto de todos los omegas que les pasa esto, como lo estoy construyendo de este lado. Es una omega en la cual no converge, ¿sí? Y entonces, como esto lo estoy realizando para una infinidad de n's, es lo mismo que checarlo con las intersecciones, desde n igual a 1 hasta infinito de las uniones, desde k igual a n hasta infinito de los conjuntos de la forma omega en omega, tales que xn de omega menos x de omega es mayor que épsilon. ¿Ok? Y ese es justamente el límite superior que nosotros estamos buscando. Este límite superior es el que es interesante. Y por cierto, pues Borel-Cantelli también nos va a garantizar algunas cosas porque Borel-Cantelli nos permite calcular probabilidades de límites superiores. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí está parte de nuestra construcción y ahora esto lo estoy haciendo para una épsilon fija. Pero si muevo muchas epsilons, podría encontrar justo el conjunto de no convergencia, ¿vale? Entonces, podría yo ponerme a trabajar en encontrar un montón de epsilons posibles mayores a cero. No tantas, unas pequeñas. Podría estar trabajando con uno, con un medio, con un tercio, con un cuarto, y así tendría todo un espectro gigante de epsilons posibles en las cuales no exista esta convergencia. Entonces, por lo tanto, gracias a esto, mi construcción del conjunto de no convergencia va a ser el siguiente. El conjunto donde no hay convergencia va a ser igual a la unión desde m igual a 1 hasta infinito de todos estos conjuntos que están aquí, de todos estos, pero para diferentes epsilons que dependan de esta m. Y lo voy a hacer como ya les platiqué hace rato, de la forma uno entre m, ¿no? Entonces, esto es la unión de las intersecciones desde n igual a 1 hasta infinito, de las uniones desde k igual a n hasta infinito del mismo conjunto, x, perdón, omega
en omega, tales que xn de omega menos x de omega es estrictamente mayor a uno entre m. ¿Ok? Y ese es en conjunto de no convergencia. ¿Para qué hice todo esto? Pues bueno, esto me termina ayudando a probar justamente que la omega, el conjunto de no convergencia es un elemento de la sigma-álgebra, porque justo el evento que tengo aquí, este evento, tiene que ser un elemento de la sigma-álgebra porque estas dos son variables aleatorias respecto a la sigma-álgebra en cuestión. Entonces, ese es un evento de la sigma-álgebra y estoy tomando uniones y luego intersecciones y luego otra vez uniones de conjuntos de la sigma álgebra. Por lo tanto, pues bueno, es fácil darnos cuenta que el conjunto de no convergencia es un elemento de la sigma álgebra y sabemos que la sigma álgebra es cerrada bajo complementos. Por lo tanto, el conjunto de convergencia es un elemento de la sigma álgebra. Cualquiera de los dos, de hecho, me interesa bastante, tanto este como este porque las probabilidades también van a ser complementarias. De hecho, en muchos textos verán que justamente se calcula la probabilidad del conjunto de no convergencia. Y si esa probabilidad es muy pequeña, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces, la probabilidad de no convergencia es tan importante como la probabilidad de convergencia porque son complementarias, ¿vale? Insisto en que no se asusten mucho de esto. Necesito enseñarles estos conceptos, pero no voy a pedirles que entiendan perfectamente todo lo que estoy haciendo acá. Sí, hay algunos detalles de la parte de convergencia que es bastante pesada. Ya verán cuando les deje la guía de ejercicios que en realidad esto es un poquito más tranquilo. Pero si les interesa seguir adelante, si les interesa aprender un poquito más de probabilidad después en un posgrado, en algo más avanzado, pues bueno, va a ser necesario que traigan consigo estos conocimientos, ¿sí? Entonces, por eso es bastante valioso que les enseñe desde cero qué es esto. Entonces, quédense con lo más que puedan de los conceptos de convergencia, pero no se apuren por dominarlos al 100%, ¿vale? No, no es el objetivo porque, pues bueno, no les voy a pedir que construyan un conjunto de convergencia o de no convergencia en algún momento determinado, ¿vale? Y bueno, gracias a esto podemos construir las siguientes dos definiciones, que son los siguientes tipos de convergencia, que ya es una convergencia de toda la sucesión, no una convergencia puntual, sino una convergencia de toda la sucesión. Y pues bueno, ya puedo hablar de la convergencia de la sucesión en alguna forma. ¿Ok? Entonces, primera definición, una sucesión de variables aleatorias, digamos xn, para n igual a 1 hasta infinito, converge completamente, converge completamente si el conjunto de convergencia es todo omega. Entonces resulta que si checo dónde converge y obtengo que la convergencia se da en todos los puntos, en todo omega, a esa cosa le voy a llamar convergencia completa. Por obvias razones, ¿no? Convergen todos sus puntos posibles y entonces converge completamente, ¿vale? No creo que haya mucha duda de por qué le llamamos así. Y ahora hay una notación especial para ello. Notación para hablar de convergencia completa es la siguiente. Voy a decir que xn, sin los corchetes, solamente xn, converge como con un símbolo de una flechita, como con convergencia, a x. Pero en la parte de arriba voy a poner C.C, justo convergencia completa. ¿Ok? Esa es la notación para hablar de convergencia completa. Es muy poco utilizado este tipo de convergencia, pero bueno, es la más fácil de entender, ¿no? El hecho de que converja completamente, siento que es la más fácil de entender porque sencillamente es, bueno, convergen todos sus puntos, y ya está. Entonces, pues para mí me parece una de las aproximaciones más amigables que existe de esto, gracias a que pues, podemos entender fácilmente que exista la convergencia en todos los puntos. Ahora, la definición número dos es el tipo de convergencia más fuerte que normalmente nosotros pedimos. Es de los más utilizados, pero empieza a ser un poco más difícil de checar que el punto anterior.
solamente no estamos exagerando tanto al pedir que sean todos los puntos específicamente. Pedir que el conjunto de convergencia y omega sean el mismo, a veces es pedir demasiado. Entonces, le voy a pedir algo igual de fuerte, igual de valioso, pero que es un poquito menos. Entonces, una sucesión de variables aleatorias como esta, decimos que converge casi seguramente, casi seguramente, si el conjunto de convergencia tiene probabilidad uno. ¿Ok? Entonces voy a decir que existe una convergencia casi segura si este de acá tiene probabilidad uno. O en otro caso, y les digo, muchos textos lo van a manejar así, el conjunto de no convergencia tiene probabilidad cero. De hecho, es como gusta en muchos casos escribirlo, ¿no? En muchos textos prefieren escribirlo con el de no convergencia, porque resulta ser un poco más fácil de construir. Digo, tampoco es tan fácil. Vieron ahorita lo que tuve que hacer para más o menos construir y darme una idea de cómo es ese conjunto, pero al menos lo pude construir. El conjunto de convergencia resulta ser que nada más lo puedo escribir así como lo escribí cuando lo definí conjunto de las omegas tales que la sucesión converge y ya está. Pero este de acá, pues lo puedo escribir como uniones o intersecciones y se puede trabajar un poco con él. Tampoco es tan fácil, pero bueno, existe la forma de escribirlo. Entonces es por eso que hay muchos textos que gustan escribir la convergencia casi segura justo con esta forma, ¿no? La probabilidad del conjunto de convergencia, de no convergencia, es igual a cero. Y por lo tanto, la probabilidad del conjunto de convergencia, pues bueno, tendrá que ser forzosamente uno. Este de acá también tiene su notación especial para este, y es que voy a poner lo mismo, la sucesión de variables xn converge a x y arriba voy a poner casi seguramente. Ajá, SC, justo para denotar que la cosa ocurre con esa característica, ¿no? De forma casi segura. Casi siempre que decimos que algo es casi seguro en matemáticas, es que está pasando en un conjunto de probabilidad uno, ¿ok? O que donde no pasa es en un conjunto de probabilidad cero. Este concepto también lo pueden encontrar en análisis un poquito más avanzado, particularmente en teoría de la medida, donde verán que el concepto de casi segura es algo que ocurre en un conjunto, o bueno, algo que solo no ocurre en un conjunto de medida cero. En este caso, pues bueno, la medida es la probabilidad en cuestión. ¿Vale? Esta de acá es la forma más fuerte que normalmente buscamos de un tipo de convergencia. Entonces, notas sobre esto, la convergencia casi segura, casi segura es la forma más fuerte que normalmente se gusta. Normalmente se busca. Entonces, si tú quieres garantizar que algo converja a otra cosa, pues normalmente buscas, si te vas a ir al caso más pesado, al caso más fuerte de convergencia, buscas una convergencia casi segura. Les prometí varias, esto es una. La otra nota es que si tenemos convergencia completa, ¿no? Convergencia completa, entonces esto implica convergencia casi segura. Obviamente esto hace que la convergencia completa sea más fuerte, lo cual es cierto, ¿no? Porque si el conjunto de convergencia es omega, entonces la probabilidad de convergencia es igual a uno. Y pues sí, evidentemente la convergencia completa implica convergencia casi segura, pero no quiere decir que sea algo que nosotros estemos buscando, porque insisto, va a ser muy complicado que así sea. Va a ser muy complicado estar pudiendo checar todos los puntos posibles para la convergencia de esto. Entonces, normalmente, pues preferimos centrarnos nada más en calcular la probabilidad de esto y ya está. Y si esto es omega, pues prácticamente es lo mismo para nosotros que esté acá.
No, no es muy común que nosotros estemos buscando convergencia completa. La convergencia completa no es común, en el sentido de que ni se busca, ni lo van a encontrar en ningún teorema. Nunca van a decir, ah, mira, si hay convergencia completa, entonces tal cosa. O bajo estas condiciones hay convergencia completa. No, casi nunca lo van a encontrar, prácticamente nunca lo van a encontrar escrito por ahí. De hecho, en muchos textos de probabilidad ni siquiera encuentran la definición, porque no es una definición que se utilice mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso nada más como unas notas de esto. Para terminar la clase de hoy voy a ver un pequeño ejemplo de un teorema donde existe este asunto de la convergencia completa y nosotros vamos a probar un teorema muy similar a ese, ¿vale? Entonces, un ejemplo, un tipo de convergencia, particularmente de un teorema que nosotros después vamos a probar. Entonces, este es un teorema súper fuerte y súper importante para nosotros y se conoce como la ley fuerte de los grandes números de Kolmogorov. Ley fuerte de los grandes números en la versión de Kolmogorov. ¿Ok? Esta versión de Kolmogorov es una de las más fuertes, de hecho creo que es la forma más pesada de hablar de esta ley de los grandes números, que probablemente ya han escuchado hablar de ella por ahí en otras, en otras materias, ya les han dicho la ley de los grandes números, quizá la han mencionado, quizá no, quizá si esta es la primera vez, pues bueno, dice lo siguiente: si ustedes tienen una sucesión de variables aleatorias, si tenemos a xn desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de variables aleatorias, pero estas además son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces pasa la siguiente equivalencia. Ah, las xn tienen esperanza, o bueno, voy a ponerlo así: esperanza de esta cosa existe. ¿Ok? Cualquier elemento de la sucesión de las variables aleatorias, este, cualquier elemento de la sucesión de las variables aleatorias es, tiene valor esperado. Recuerden que que las variables todas son idénticamente distribuidas, lo estoy pidiendo ahí, ¿no? Tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Ahora pues todas van a tener la misma esperanza. Entonces voy a decir que el valor de esa esperanza, o la esperanza de todas ellas, de cualquiera de ellas, existe sí y solo sí tengo una cierta convergencia. Entonces, este valor esperado existe. Insisto, ya dije que eso va a ser para todas. Sí y solo sí la sucesión de promedios parciales, tomo 1 entre n y lo multiplico por la suma de las x's desde i igual a 1 hasta n. Ajá. Y esto, pues bueno, puedo checarlo desde n igual a 1 hasta infinitos. También es una sucesión de variables aleatorias. Se conoce como la sucesión de promedios parciales de las variables x, y. Entonces, lo que me está diciendo esto es que tómate la suma de tantas variables como puedas, divide entre la cantidad que son, y esto da una sucesión de variables aleatorias. Si este de acá converge casi seguramente, converge casi seguramente, entonces existe la esperanza, ¿vale? Y en tal caso, la esperanza es justo a lo que esta cosa converge. Y en tal caso, ese bicho de ahí converge a la esperanza. Esto de acá
Ya le voy a quitar las llaves. Recuerden que cuando pongo la notación de convergencia casi seguro le quito las llaves. Le voy a poner más bien unos paréntesis. En tal caso, esto converge de forma casi segura al valor esperado de cualquiera de las variables, ¿no? Digamos de xn. Recuerden que todas tienen el mismo valor esperado. ¿Vale? Y ese es el teorema de los grandes, la ley de los grandes números en la versión de Kolmogorov. Obviamente yo no voy a probar esto, no voy a hacer la prueba de que esto pase, pero sí voy a probar unas cuantas leyes de los grandes números para versiones un poquito más relajadas. Acá el problema es el sí, solo sí, ver que cuando converge esta cosa, tengo valor esperado, bueno, tiene sus inconvenientes, ¿vale? Entonces, pues nada más les dejo este tipo de teoremas como ejemplo del tipo de cosas que van a tener las convergencias, ¿no? Así de, bueno, esto converge casi seguramente, si esto converge, entonces tal cosa, o con estas hipótesis tenemos convergencia casi segura, todo ese tipo de cosas que veríamos escrito en un teorema en general que tiene asuntos de convergencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que mañana no hay clase, tenemos este feriado el día de mañana, entonces nos vemos hasta el viernes. Quisiera continuar yo con las clases para ver si alcanzamos hasta, para ver si alcanzamos a terminar el temario el viernes. Yo me imagino que el paro continuará para el viernes, pero si no es el caso, pues bueno, ya tomamos una decisión sobre eso, ¿no? Me gustaría seguir con el viernes porque, pues, como notarán, este tema es difícil, ¿no? Ya vieron la primera clase de convergencia de variables aleatorias. El tema no es nada trivial y entonces me gustaría que lo tengan en videos para que puedan repasarlo y tengan estas notas pues escritas de una forma un poco más bonita que en general en el pizarrón. Entonces, si lo veo en línea y lo podemos grabar, tendrán justamente las notas, ¿no? Entonces, pues bueno, terminamos por hoy. Voy a tener la grabación y espero verlos en línea el viernes.